Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Este método de investigación surgió cuando Pfeiffer preguntó a Rudolf Steiner si sería posible hacer visible físicamente la actuación de las fuerzas etéreas vitales. Steiner opinaba que sería posible dejar cristalizar estas fuerzas vitales tal como están presentes en los jugos de los organismos vivos, savias de las plantas, sangre, a través de un medio cristalizante. Para ello habría que añadir los jugos al medio que después se cristalizaría. El resultado de la cristalización mostraría las características de las fuerzas vitales. Su lectura e interpretación, según Steiner, requiere fuerza de juicio contemplativa, término de Goethe, es decir, un juicio que se origina directamente de la percepción sin teoría previa. Lo que acabas de escuchar pertenece al libro Sobre la salvación del alma de Bernard Liebgut y es lo que nos da pie para introducir el tema del día de hoy. Esta charla en la que nos acompaña nuestro queridísimo Juan Jorge Riquelme. Y Juan es médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en agricultura biodinámica, en la cría animal respetuosa con la naturaleza de las especies y en sistemas agroforestales. Es fundador del proyecto Ecoalquimia, dedicado al cultivo biodinámico de árboles frutales, principalmente aguacate y plantas medicinales. Actualmente es docente Waldorf en la comunidad educativa El Oyamel en Zitácuaro, Michoacán. Es asesor en agricultura y ganadería regenerativa, con una gran trayectoria como facilitador para el desarrollo en comunidades rurales de México. Así que le doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Hola, Caro. Yo encantado de estar en tu programa. Es para mí una gran oportunidad y me siento muy contento de poder estar compartiendo contigo y tu audiencia. Al contrario, muchas gracias a ti por compartirnos todo esto que sabes y que para muchos de nosotros es muy complicado de entender, que es este tema en el que también trabajó Rudolf Steiner y que actualmente se llama cromatografía, pero que comenzó con otros nombres y que ha habido otros investigadores involucrados en el tema. Así que me gustaría, para comenzar, que nos explicaras qué es la cromatografía y luego, si quieres, vamos a la historia para que podamos comprender el proceso que ha sufrido el método a lo largo de los años. Muy bien, sí, de entrar en estos detalles históricos, sí es bueno pues poner propiamente en sintonía este tema de la cromatografía, porque pues resulta que pues como todo en la Tierra tiene dos lados ambivalentes, tanto el material y lo espiritual. El método cromatográfico también lo tiene y podría pensarse que estos dos lados son aparentemente polares o contrarios, pero más bien son complementarios. Y la cromatografía en sí es un método de análisis, es un método morfogenético que se encarga de estudiar las fuerzas formativas de las que pues Rudolf Steiner nos ha hablado en su obra y en diferentes conferencias fue abordándolas en diferentes ámbitos. Es un método que va a procurar el poder hacer visible pues la influencia de estas fuerzas en la naturaleza y sobre todo en las sustancias orgánicas que poseen todos los seres vivos, ¿no? Hablando desde el suelo, un compost, hasta un ser humano, ¿no? Pasando por las plantas y por los animales. Y bueno, este método es un proceso que se rige con el método científico y que pues también al ser de una manera disciplinada tiene una correspondencia también con la ciencia materialista, además de la ciencia científico-espiritual. Para iniciar es importante ir describiendo qué es este método morfogenético, este método de formación de imágenes, conocido como cromatografía de Pfeiffer o cromatest, que el propio Pfeiffer así lo nombraba.
Este es un método derivado de la dinamólisis capilar, donde ahorita abordaremos cómo es que va surgiendo, y es una variante de la dinamólisis capilar, solamente que ahora es una variante en forma horizontal. Ahora comprenderemos un poco más sobre ello, pero este cromatest de Pfeiffer en principio se ha utilizado fundamentalmente en el ámbito de la agricultura y sobre todo en la agricultura biodinámica y en los últimos años en la propuesta de la agricultura orgánica. Y tiene dos finalidades o funciones principales. Por una parte, se ha usado para caracterizar suelos y compost, y por otra, para caracterizar también a los alimentos. Pfeiffer presenta su método de una manera primaria o original como un método cromatográfico cualitativo para la determinación de factores biológicos. Y él nos explica que lo comienza a utilizar a partir de 1953 para determinar diferentes tendencias en la formación del humus, que es el estado último de la descomposición de la materia orgánica de una manera viva, vital y continua, tanto en suelos como en los propios compost. Y estas diferencias de la formación del humus, pues no pueden ser determinadas por los análisis químicos o los análisis de laboratorio que utilizan como tal pruebas con reactivos químicos. Estos son un poco a grandes rasgos, pues, qué es el método de la cromatografía de Pfeiffer. Entonces decías que lo utilizan mayormente en la agricultura, sería. ¿Y la finalidad es para ver la fuerza que hay dentro de cada alimento? Bueno, en principio es para el análisis del contenido cualitativo, ¿no? La determinación de los factores biológicos que tiene una sustancia orgánica. Y entre esto están, pues sí, las propiedades biológicas, las propiedades físicas y químicas, pero además está la parte suprasensible, que son las fuerzas formativas. Realmente este fue el origen y la dirección que Steiner le propuso a Pfeiffer para el desarrollo del método. Sin embargo, ahora pues se ha interpretado o se ha ido utilizando este método enfocado más como una prueba diagnóstica o de análisis complementario a los estudios químicos. Bueno, y aquí quiero aprovechar para compartirte otro párrafo de este libro que mencioné al principio del programa, que se llama Sobre la salvación del alma, y que dice: recuerdo que Pfeiffer comentó una vez que una alta entidad espiritual se había unido a las investigaciones sobre la cristalización. Ese ser quería comprobar si el hombre estaba ya preparado para el desarrollo y la continuidad de un método basado en imaginaciones libres. Pfeiffer señalaba que ese ser se había retirado en el momento en el que el método fue utilizado con fines diagnósticos. Y aquí me gustaría que nos ayudaras a entender un poquito mejor esta parte de las imaginaciones libres para quienes no tengamos bien dominado el tema. ¿Qué quiere decir con esta parte? Sí, se refiere aquí Pfeiffer a la originalidad del método en su parte de aplicación. Y bueno, pues él al ser alumno de Rudolf Steiner, lo que realizar es una conciencia que necesita tener una encarnación en la Tierra convertida a través de nuestros pensamientos, pero necesitamos desarrollar una percepción imaginativa, pues alude a este desarrollo del pensamiento activo o del pensamiento libre. Y este desarrollo se da por esta fuerza de la percepción en donde desarrollamos este pensamiento libre y que puede ser practicado de una manera imaginativa, en lugar de ponerlo desde la lógica o la razón, sino queremos sustituir la cognición materialista por una cognitiva imaginativa, siendo esta pues una de las formas en las que podemos llevar la evolución del planeta Tierra y del ser humano mismo a otro nivel evolutivo. Creo que por ahí se refiere Pfeiffer cuando pues comenta este hecho del abandono de esta alta entidad espiritual al percibir que se estaba desviando el
motivo principal para el desarrollo de estos métodos morfogenéticos. Y más adelante de ese texto menciona algo que me parece muy valioso, porque dice: la aplicación práctica llegó demasiado pronto. Eran demasiado pocos los que habían desarrollado la fuerza de juicio contemplativa. No quiero decir que haya de abandonarse el trabajo con el método de cristalización. Es así. A veces hay que desviarse antes de llegar a la meta final. Pero es importante ver que las cosas necesitan su tiempo. Por supuesto. Entonces, me parece que estamos como en el camino de los investigadores de aquella época. Comenzaron a vislumbrar y a dar un paso para poder nosotros entregar nuestra voluntad, nuestro sentir y nuestro pensar hacia el desarrollo de este pensamiento imaginativo. Y bueno, esa es tarea también, es un desafío que tenemos nosotros para continuar con este legado y para cumplir con las indicaciones pues que ya nos fueron dadas y que ahora necesitamos tener esta responsabilidad y tomar el compromiso de acercarnos a ello. Y ahora durante la charla hemos escuchado otras dos palabras que nos suenan súper complicadas de entender para algunos, ¿no? Dinamólisis y cristalización sensible. ¿Es parte de la cromatografía o son los nombres que precedieron a lo que ahora conocemos como cromatografía de Pfeiffer? Todo comienza pues siempre con el desarrollo de diferentes métodos formadores de imágenes. Son precursores del desarrollo de la cromatografía de Pfeiffer, esta cromatografía horizontal. Y estos precursores son la dinamólisis capilar y la cristalización sensible. Ambos métodos tienen esta concepción, su intención original fue para el estudio de las fuerzas formativas y la investigación básica fue desarrollada especialmente por sus descubridores. Los descubridores, en principio, de la dinamólisis capilar fue Lily Kolysko, quien va haciendo un trabajo que atesora o acumula, resume los resultados principales de sus investigaciones con la dinamólisis capilar, y esto lo va a poner en un libro que se llama Agricultura para el Mañana, que se edita y se publica en 1939. Y bueno, Pfeiffer también va implementando otro método, que es el de la cristalización sensible, utilizando una sal de cloruro de cobre, y estos trabajos los estaba realizando a principios de los años 30, 1930, 1931, junto con la doctora Erika Savart. Y esta cristalización sensible pues tenía más un enfoque orientado hacia su aplicación en la medicina antroposófica. Y esto era para hacer un diagnóstico de diferentes enfermedades por medio del estudio de la sangre, la orina y algunos otros fluidos y extractos orgánicos para determinar pues la presencia de algún agente etiológico o de algún agente que causara un desequilibrio en estas fuerzas formativas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco sobre ambos. Lily Kolysko tenía la intención de primero poner de manifiesto las influencias planetarias y cómo son estas influencias directamente las creadoras o las que hacen que las sustancias tengan una manifestación en la vida en la Tierra. Y entonces un poco también esta era la orientación de Lily hacia su método. Esto que has dicho me ha recordado que una vez una amiga que es laudera me comentó que es muy importante saber cuándo cortar la madera que vas a utilizar para construir tu violín, porque dependiendo de cómo esté la savia del árbol, va a sonar de una manera o de otra, y eso lo determina la luna. Por supuesto. Y me imagino que también lo podrán ver con este método, ¿no? Pues mira, al final son métodos sensibles que capturan en esencia estas fuerzas etéricas, estas fuerzas formativas, pero también tienen la capacidad de determinar cómo están sucediendo estas frecuencias vibratorias, pues en esta manifestación física. Entonces también, además de lo etérico, también se manifiesta lo físico. Es como una interrelación que se conjunta en esta entrega, en esta
pues manifestación. Oye, y con este método podemos ver entonces la influencia que ejercen los planetas, la luna, en nuestra, no sé, nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestro sistema. Sí, por supuesto, de alguna manera estos métodos de formación de imágenes, pues se han utilizado con mucho éxito, como te comentaba, en los diferentes ámbitos de la agricultura, la medicina e incluso en la industria farmacéutica. Y bueno, este estudio pues se ha realizado y ha trascendido en círculos muy especializados dentro de la antroposofía. Este método de dinamólisis capilar que fue concebido por Lili Colisco ofrece esta posibilidad, es un modo para estudiar el papel primordial que Rudolf Steiner le otorga a los metales en los procesos vitales, y al tener esta similitud o esta regencia arquetípica de los metales con los planetas, bueno, fue que Lili Colisco comenzó a realizar pruebas con diferentes sales que contenían oro, plata, estaño, cobre, los 7 metales, y fue seleccionando diferentes épocas y momentos del año en donde sucedían algunos fenómenos astronómicos que pues algunos eran visibles, algunos otros no, y gracias a esta, podríamos decirlo, sincronicidad entre el trabajo que estaba realizando en la Tierra y lo que sucedía en el cielo, pues se pudo ir determinando cuál era la influencia de estos astros en las sustancias en la Tierra. Entonces hacía pruebas en diferentes sustancias orgánicas y pues las iba utilizando a estos metales como reactivos para poder ir identificando el actuar de las fuerzas sensibles, las fuerzas formativas y en estos procesos vitales. Qué interesante. ¿Y por qué haces tanto énfasis en que es bueno, es horizontal? Hablas mucho del horizontal. Sí, bueno, la dinamólisis capilar en principio no es horizontal, ya que el fenómeno de la capilaridad, bueno, se ha conocido desde hace mucho tiempo y también ha sido estudiado desde el principios del siglo XIX. Este fenómeno de capilaridad que impregna algún material por un fluido, este material es un medio poroso que parece una esponja. Este líquido va ascendiendo por este medio poroso y este fenómeno pues está presente en toda la naturaleza. Por ejemplo, el suelo toma agua por capilaridad, la savia de las plantas, de los árboles, también Ujú, asciende por capilaridad en los animales y los seres humanos. La sangre circula por conductos capilares. Entonces, cada ujú, sustancia tiene su propio límite de ascenso. El agua, por ejemplo, va a ascender por un papel filtro hasta una cierta altura, pero podemos tener un tipo de alcohol o un aceite y este va a llegar hasta otra altura distinta, ¿no? Entonces, en principio, la dinamólisis capilar sí tiene este principio vertical, pero la variante de la cromatografía, el cromatest de Pfeiffer, este ya es un método que tiene una variante horizontal. Entonces, aquí ya no se utiliza como tal la columna o esta verticalidad, sino se utiliza un papel filtro de forma redonda que se dispone al momento de hacer la prueba o el ensayo de manera horizontal. Y también existe aquí el principio de capilaridad, porque en principio tiene un pequeño pabilo por el cual asciende la sustancia y después ujú, se va recorriendo por todo el papel de una manera en donde se aplican otros principios de la física, como la retención selectiva, la deposición de los elementos por su peso molecular, y entonces es una adecuación de la dinamólisis capilar. Sigue mm, siendo una dinamólisis capilar, pero ahora en una disposición horizontal. Entonces la cromatografía como que debería tener un nombre más adecuado, ¿no? Respetando un ujú. poco como el hecho por el cual fue concebido, ¿no? Y se ajusta más
hacia una dinamólisis que a una cromatografía, porque hay que decir que en el mundo del análisis químico, desde el punto de vista material convencional, existe el desarrollo de la cromatografía, pero tiene en principio otros motivos y fueron concebidos para demostrar análisis puramente materiales, ¿no? Entonces, cuando uno realiza y obtiene un resultado de la prueba, en cromatografía, pues se llama cromatograma. Sin embargo, en la dinamólisis se llama dinamograma. Y yo Mm, prefiero enfocarme y dejarlo desde este punto de vista como un dinamograma. ujú. Y siguen, bueno, imagino que seguirán investigando, haciendo estudios, o ya es un método que ya está establecido y ya no va a evolucionar hacia ningún punto. Bueno, es un método que en principio tomó mucho tiempo para poderlo desarrollar. Ujú, Pfeiffer inicia con estos trabajos alrededor de 1920 y comienza a desarrollar la cristalización sensible hasta 1931 y el método de cromatografía se realiza ya hasta los años 50, ¿no? En 1953. Entonces, ujú. creo que todos tienen una gran intención, hay mucha voluntad, hay mucha disciplina y mucha perseverancia. Creo que todavía necesitamos primero entender cuál fue la verdadera causa de su creación y comenzar a desarrollar en la interpretación, pues este pensamiento libre del que hablamos hace rato, este Mm. pensamiento activo que nos va a llevar hacia pues el pleno conocimiento de la naturaleza, del propio ser humano y cuál es nuestro papel en la evolución de la Tierra. Y se podrá lograr, porque mira, también en este libro que te leía dice: "Las imaginaciones fijadas son el mayor enemigo de las imaginaciones libres". ¿Y cómo mantener las imaginaciones libres ante lo que es que los ojos cuando ven algo, digamos, ya tienes una concepción de lo que hay, ¿no? Y difícilmente vas a salir de ahí, o se complementan, o ¿cómo es que puedes lograr mantenerte en el trabajo de las imaginaciones libres? Claro, y es que justamente esto es el desarrollo. ¿Cómo nos podemos alejar de esta imagen física? En Ujú, principio perdón, esta imagen fija, ¿no? En principio cada prueba llega a ser única e irrepetible. Esto no vuelve a suceder en ningún momento ni en otra parte del mundo, más que solamente en el lugar en el que se realiza la prueba. Entonces eso ya le da de alguna manera una individualidad. Y entonces, al tener ya esta individualidad, pues hay que abordarlo como ese hecho y bueno, librarnos como de este pensamiento puramente materialista que busca considerar imágenes preestablecidas o estándares en donde no nos va a permitir pues desarrollar una vinculación o mantener una relación personal con ese método. y bueno, al principio nos decías que se utiliza mucho en la agricultura, ¿no? Pero, ¿está bien también hacerlo con los seres humanos? O sea, descubrir con este método el desequilibrio de sus fuerzas y demás, o sea, ¿es también para eso o solamente se tiene que enfocar en la agricultura? Pues mira, tiene capacidad para analizar cualquier sustancia orgánica que pertenezca a los reinos vivos, al vegetal, al animal y al humano. Sin Ujú, embargo, pues tiene cierto grado de especialización y creo que ese fue el trabajo de Pfeiffer, ya que él estaba interesado en el desarrollo, en la difusión, en la promoción de la propuesta de la agricultura biodinámica y, y él se enfocó, él era un asesor en diferentes partes del mundo que iba pues consolidando cuáles eran las razones y más allá de las razones, cuáles eran los impactos que tenía en el desarrollo de una agricultura saludable, ¿no? Y sobre todo mm, desde esta perspectiva espiritual. Entonces él se fue enfocando y fue especializando el trabajo justo para el análisis de un suelo o de una composta o de los preparados biodinámicos. ujú.
Entonces, se fue como acercando y lo fue puliendo, por así decirlo, para tener una comprensión imaginativa más amplia de estos elementos que se usan en la agricultura. Es muy interesante porque ahora, claro, me empiezo a imaginar como que, a ver, si yo me dedicara a eso, igual tengo ahí mi zanahoria, ¿no? La acabo de sacar de la tierra y entonces quiero hacer o sea, quiero hacer este estudio con ella y luego la observo físicamente y la siento, ¿no? Tengo ahí una relación de observación en ese momento y luego no sé si después con esa práctica, con ese ejercicio, pueda ser capaz después de simplemente al verla ya saber cómo va a salir la cromatografía de la zanahoria. Bueno, esto sí puede ser obviamente sí te va a ayudar a establecer ya una dirección en la que de alguna forma vas a encontrar esta relación de las fuerzas, pero también es un hecho que hay que conocer lo que se realiza en cada lugar. Es decir, Ujú, no todas las zanahorias son producidas biodinámicamente o de manera ujú, orgánica, sino también están las zanahorias convencionales y bueno, y cuando son industriales, bueno, esto todavía tiene una carga pues distinta. claro. Entonces, depende en la zanahoria, cómo la hayas cultivado, cuáles son las condiciones que estás proveyendo a ese lugar, a ese sitio, en términos, pues sí, materiales, pero también en términos etéricos y bueno, y esta conexión con el mundo de los astros, pues Mm, obviamente va a tener una carga distinta y esta vitalidad o este nivel de equilibrio, pues se va a ver transformado en sus relaciones o interrelaciones físicas, químicas, biológicas, y además de sus cualidades organolépticas como el color, el aroma, el sabor, ¿sí? Además de su ujú, carga nutricional. Todo va a tener mm. ahí cierta variante, pero si nosotros conocemos bien cómo fue cultivado, pues esto también nos va a dar una imagen que nos va a ayudar a complementar nuestro pensamiento activo, libre, y desarrollar una interpretación más acercada a la realidad. ¿Y nos puedes compartir cómo funciona, cómo es el trabajo? O sea, supongamos que ya vamos a salir al campo a recoger algún alimento, o es primero trabajar la tierra y luego ya que cultivas, después extraes el alimento y haces el análisis. ¿Cómo es el proceso? Bien. Pues el proceso tiene en sí dos partes, una parte que es propiamente de campo y otra que es de laboratorio. Y este protocolo o este procedimiento lo puedes realizar en diferentes épocas del año. Se puede realizar en sintonía con las épocas anuales, en primavera, verano, otoño, invierno, y también dependiendo los ciclos que tenga ese predio, los ciclos agrícolas, los ciclos de siembra, pues también va a estar muy enfocado en esos momentos. Se puede realizar previamente antes de intervenir un lugar, un suelo, Ujú. y lo podemos ir haciendo periódicamente en las estaciones o esperarnos un año o tal vez 2 años y lo podemos estar realizando de forma regular por diversos años y veremos cuál es la evolución que tiene ese suelo, ya sea que lo estamos alimentando y estamos logrando tener una imagen pues más armónica, más bella, con colores y patrones que nos van a hacer pensar que esto va por el buen sentido o por el contrario, también lo que podemos estar haciendo puede afectar de manera negativa y los patrones, imágenes en sus formas y colores, pues también se van a ver afectadas y va a haber un pensamiento imaginativo que nos va a decir, creo que esto no está bien. Lo podemos hacer en diferentes momentos. Okey, o sea que si tengo ya un terreno con la tierra muerta, puedo hacer un trabajo e ir verificando con este método que va recuperándose, ¿no? Exactamente. Esto es una de las grandes, pues, atributos, de los grandes atributos que tiene el método, porque nos permite tomar decisiones y nos permite ir Ujú. a hacer un monitoreo totalmente vivo y no tenemos incluso que depender de un laboratorio que, además de ser altamente costoso, también analiza
las sustancias, pero desde un punto de vista material y totalmente muerto. No analiza la parte viva de la sustancia, no analiza la parte etérica. Y Qué con esto sí, interesante. de esta manera se puede determinar la calidad de un suelo, la calidad de una composta, la calidad de un alimento, la calidad de una semilla e incluso, pues, como te decía, la calidad de un preparado biodinámico Ujú. o un biopreparado de la agricultura orgánica. Y bueno, también ahí, pues, existen ya ciertas imágenes que nos empiezan a hablar sobre cómo es el funcionamiento de la vida en la naturaleza. Y bueno, todo esto se puede ir integrando, se integran las propiedades, se integran los procesos físicos, los procesos químicos y biológicos, y bueno, es sensible a las diferentes variaciones en cuanto a los manejos, a los climas, y se vuelve un componente de la base de datos de la sustancia, siempre que sea pues posible realizar el ensayo o la prueba. Y estos terrenos que se habla mucho, por ejemplo, donde se cultivan grandes cantidades de soja, como lo conozcan, Ajá. em, que se daña mucho la tierra, ¿tiene esperanza de recuperarse o ya hay trozos de tierra que ya no se pueden recuperar? Pues yo creo que como todo organismo vivo, hay Ujú. un punto, a un proceso necrótico orientado hacia un proceso de muerte. Esas fuerzas mortales pues están totalmente desarrolladas y tienen un gran impulso sobre el actuar en este organismo. Hay lugares en donde sí tienen severos daños y gracias a una intervención para la depuración, la detoxificación y su remediación y además su fertilización etérica y astral con la agricultura biodinámica, pues se puede recuperar a estos niveles en los cuales se puede restaurar el equilibrio y la salud de ese lugar. Ujú. Entonces va a depender mucho de qué tanto, cuántos años lleva siendo maltratado, también qué tipo de sustancias de síntesis química le han aplicado, ¿no? O sea que para los que tengan ahí un pequeño espacio para cultivar, tienen que tener cuidado de que este proceso no llegue, ¿no? O sea, que siempre cuidarlo para mantenerlo fuerte, con vida, como todo. Pues sí, mira, en la medida de lo posible siempre uno debe procurar establecer buenas relaciones y buenos planes de manejo para no, pues en principio no utilizar este tipo de sustancias químicas, pero es un hecho Ujú. que muchas personas pues tienen vecinos en sus terrenos agrícolas que utilizan pues grandes cantidades de esto y es un Mm, poco complejo o difícil escaparse pues de una escorrentía, ¿no? Por las lluvias o el arrastre de suelo o el mismo aire que también transporta partículas, ujú. pues esto va a ser complicado, pero de alguna manera, el hacer uso de los preparados biodinámicos, pues va haciendo que el lugar tenga un soporte en diferentes niveles, tanto el material como en el suprasensible, y, y esto va otorgándoles pues como una especie de escudo. Pero de todas maneras, pues todo el mundo Mm, estamos expuestos a esto, ¿no? Esto claro. va a parar a medida que pues se dejen de utilizar estas sustancias, no hay de otra. Esto se debe dejar de utilizar. Me imagino entonces que este método es una materia obligada en la agricultura biodinámica, ¿no? Para la gente que se especializa en ese tema. No es obligada, porque también Ah, por mucho tiempo estuvo custodiada, podríamos decirlo, y no se había dado a conocer fuera de círculos muy reducidos de antropósofos y agricultores biodinámicos, pues que hubieran tenido una relación cercana con Pfeiffer y con los mm, institutos en los que él trabajó. Eh, y bueno, estaba un poco resguardada y sí
se mantenía alejada de, pues, de una práctica cotidiana. Hoy en día pues ya se volvió una actividad más común porque pues ha habido gente en Latinoamérica que impulsa la agricultura orgánica y que ha entregado esto a todos los niveles del estrato productivo, al campesinado de comunidades alejadas, comunidades indígenas, en donde ellos mismos han podido realizar sus pruebas de análisis y sí les ha dado una visión pues más amplia sobre el estado de salud de sus granjas, de sus huertos, de sus fincas, pero se ha quedado también de alguna manera visto desde el ámbito puramente material, solamente interesándose en las relaciones y en las interrelaciones que existen en el mundo físico, químico y biológico, sin llegar a lo suprasensible. Uh-huh. Pero de alguna manera ha sido un gran trabajo, ¿no? El poder divulgarlo y hacer que se masifique y que la gente tenga acceso a tecnologías que pueden ser liberadoras y sobre todo liberadoras en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Uh-huh. Y hay gente que sigue trabajando para encontrar esta parte, lo que decías de lo suprasensible. Sí, yo he visto ya algunos desarrollos muy interesantes con personas en diferentes lugares. Seguro hay más. Fíjate que en Alemania y en otros países de Europa Central, pues hay muchas personas que se han dedicado a la investigación desde el ámbito de la agricultura biodinámica y han desarrollado muchas tesis para continuar con el trabajo pues, de reconocimiento y de vinculación con los orígenes de la concepción de los métodos morfogenéticos y también han ido avanzando en otros desarrollos tecnológicos. Hay, por ejemplo, personas que han ya creado programas con algoritmos en donde ya uno pone también la imagen y esto ya te va determinando un poco las cantidades que componen a la sustancia, ¿no? Entonces, ha habido de los dos, o sea, hay desarrollo más materialista todavía, pero también hay un desarrollo científico espiritual. Esto se vincula con los seres elementales, con otras entidades espirituales, con los elementos de tierra, agua, aire y fuego, con los 4 éteres, y bueno, un gran bagaje o un gran de elementos que se van integrando desde la propuesta de la antroposofía hacia pues el desarrollo de estos métodos. Creo que hay de los dos. Ojalá se siga haciendo y pueda dar pie a que esa alta entidad espiritual que ya se había unido a esa investigación, pues vuelva. Pues sí, yo creo que esa es la meta, que estas altas entidades espirituales encuentren un cáliz en el pensar y en el corazón de las personas para que pues nos ayude con este desarrollo y miremos hacia los nuevos desafíos que nos traerá el futuro. Pues te agradecemos mucho, Juan. Muchas gracias por compartirnos esto que sabes, que nos lo has explicado muy bien. Ha sido muy interesante y ojalá toda la gente que lo ha escuchado y que sienta ese interés, pues busquen a algún maestro, alguien que les pueda ayudar. Porque dices que ahora mismo no están dando ninguna formación en algún sitio que tú nos puedas aconsejar, ¿o sí? Mira, he visto que, por ejemplo, en la Asociación de Agricultura Biodinámica de Colombia han estado promoviendo últimamente estos cursos. Ahí también está pues este maestro de la agricultura orgánica que es Jairo Restrepo. Él es quien ha divulgado pues este método en muchos países. Incluso lo ha llevado a Europa o a África, a Oceanía. Es quien pues volvió a entregar, ¿no? Pero la visión antroposófica o biodinámica, pues creo que es un grupo un poco más reducido.
hay que meterse a investigar, seguramente en la sección de agricultura del Goetheanum, uno se podrá ir acercando a gente que esté haciendo este trabajo, y también en general con las asociaciones biodinámicas de los países. Ahí se encuentra la gente. Pues ahí está la invitación de Juan a que busquemos esa información si la requerimos. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, Juan. Hasta la próxima. Muchas gracias, Caro. Muchísimas gracias a Juan por habernos acompañado en este espacio con este tema tan interesante. Lo pueden encontrar por si tienen alguna duda o pregunta acerca de esto que nos ha compartido hoy. En su Facebook o Instagram lo encuentran como Juan Jorge Riquelme. Ahí le pueden compartir cualquier duda o sugerencia. Y por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner. Y también en nuestra página web, Palabra de Rudolf Steiner, que estamos trabajando mucho para que tengan ahí nuevas sorpresas, temas y demás que ojalá les aporte mucho a su vida. Y muchísimas gracias por acompañarme como siempre. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.